Bueno, hermanos, hermanas, buenas tardes. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan y bueno, nos toca esta sección. No sé si alguien recuerda así, solo por el título, el contexto de esta frase. ¿Seré yo, maestro? Una pregunta que nos lleva a pensar muchas cosas, pero bueno, sin ánimos de adelantarme, simplemente recordar que en este capítulo 13 que iniciamos, Jesús deja un ejemplo de servicio y es muy didáctico, muy ilustrativo. Así como yo he hecho, quiero que vosotros hagáis. Y no tienen que imaginarse nada, sino que lo han visto remangarse, le han visto tomar la toalla, le han visto postrarse, servir. Incluso al mismo Judas, que hoy va a tener un rol protagónico en este pasaje. En ese sentido, la ocasión anterior hablábamos sobre qué es lo que hacemos de acuerdo con lo que sabemos. No sé si recordáis el título que decía, ¿qué sabes? ¿Qué haces? Pero antes de ¿qué sabes? ¿Qué haces? Recordemos, pensemos que sobre todo hemos de saber y hemos de hacer lo que Dios quiere. No tanto es yo que sé, que quiero saber, no. ¿Qué quiere Dios que yo sepa? ¿Y qué quiere Dios que yo haga? Bueno, pues ahora vemos a este Jesús que había sido rechazado por las mayorías, que había apartado de ese ministerio público, pero aún dentro de ese círculo más íntimo también era rechazado por uno de ellos. Y Jesús, de una manera especial, habla sobre este asunto, es decir, revela de una manera un poco que a veces es difícil comprender si lo está exponiendo muy abiertamente, porque los discípulos no se acaban de enterar, aunque vemos frases donde él abiertamente señala. Es el que mete la mano conmigo. Y cuando en otro pasaje paralelo Judas le dice soy yo, y le dice tú lo has dicho. O sea, por un lado es como muy claro y por otro lado los discípulos no se han enterado, ellos estaban confundidos. Así que queda un poco allí qué tan claro fue todo esto. Pero bueno, vamos a ir mirando todo esto. Jesús habla, Jesús desvela que allí en su círculo íntimo había un traidor. Bueno, vamos a hablar de este traidor primeramente con Jesús, luego hacia los otros discípulos y finalmente un poco consigo mismo. Tenemos ahí algunos versículos que son parte del pasaje que hemos leído. Primeramente, Jesús le conocía. En la ocasión anterior hablábamos de lo que Jesús sabía, y sabía un montón de cosas que venían, que iban a suceder. Y sobre Judas no era la excepción, le conocía muy bien. Dice el versículo 18, yo sé a quiénes he elegido. Jesús sabía lo que estaba haciendo, sabía quiénes eran los que estaban con él, y lo sabía desde un principio cuando les escogió. Esto es importante para que sepamos, tengamos claro y presente que la situación con Judas ni ninguna otra le tomó por sorpresa. No fue como, esto no lo veía venir, esto no lo esperaba. No, él sabía lo que venía y estuvo trabajando en esto desde antes. Y Jesús no es la primera vez que habla sobre este asunto, sino que desde más temprano ya daba pistas de todo esto. Por ejemplo, en el capítulo 6, 70 y 71 dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Así que Jesús ya venía desvelando lo que iba a pasar. Y es muy importante también establecer que Judas no era creyente, ni tampoco estaba limpio, porque recordemos en el versículo 10, que ya lo vimos la ocasión pasada, dice, y Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. ¿Y qué dice después? No todos, no todos. O sea, Jesús venía diciendo este tipo de cosas. Y os leo rápidamente Juan 6, 64, que dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Entre ellos, ¿a quién se refería? A Judas. Judas no creía. Imaginaros
Qué tremendo, ¿no? Caminaba con Jesús, estaba con Jesús, veía lo que hacía Jesús, escuchaba a Jesús y no creía. Es muy fuerte, pero Jesús conocía esto de Judas, no le tomaba por sorpresa. Así que quiero que pensemos en este primer punto, que sea para bien o sea para mal, seamos como seamos, el Señor nos conoce completamente. Eso tengámoslo claro. Podemos esconder cosas, la gente puede saber ciertas cosas, a veces hay gente muy reservada, poco se sabe, pero lo que nos debe quedar claro es que el Señor lo sabe todo sobre ti y lo sabe todo sobre mí. Lo que hacemos allí en lo más remoto, el Señor lo sabe perfectamente. Así que Judas hacía sus cosas, se veía escondidas con los estos que querían arrestar a Jesús, pero Jesús, y en este caso a Dios, no le pasa nada por desconocido. En este mismo sentido, versículo 21, Jesús sabía lo que iba a hacer Judas. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Sabía lo que iba a pasar o lo que iba a hacer, pero lo que iba a hacer no es cualquier cosa, es como si vosotros pensáis ahora, yo sé que voy a hacer más tarde, o yo sé que va a ser mi hermano, mi hermana, mi familiar más tarde, pero es algo que no es extraordinario. Pero en este caso, lo que iba a hacer Judas era muy fuerte y Jesús lo sabía. Pero haciendo y recordando un poco lo del pasaje anterior, Jesús sabía lo que iba a hacer Judas y qué hizo cuando lavó los pies a los otros discípulos. También se los lavó a él. Interesante, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Pero ¿por qué Jesús insistía con Judas? Sabiendo quién era, sabiendo que no era creyente, sabiendo que uno de vosotros es diablo, Jesús le sigue hablando, Jesús le sigue teniendo esa intención de salvarle, de rescatarle. Dice un comentarista, el hecho de que el huésped principal diera un pedazo de pan a otro durante la cena se consideraba como un gesto de honor y de buena voluntad. Bueno, el Señor tenía buena voluntad para sus discípulos, incluyendo a Judas. Es decir, esa buena voluntad no era para unos y para otros no, era una buena voluntad para todos, aun sabiendo lo que iba a ser este hombre. Y sobre esta frase, que podríamos quedarnos mucho tiempo aquí especulando, que no lo vamos a hacer, pero quiero leer el versículo 18, dice, mas para que se cumpla la escritura. Esta frase, algunos la podrían entender como diciendo, bueno, Judas simplemente estaba cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Qué podríamos decir? ¿Judas estaba cumpliendo la voluntad de Dios? No. Judas, en su libre albedrío, estaba haciendo lo que él quería hacer. Que Jesús, que Dios ya sabía, es distinto. Por eso es lo que yo quiero que simplemente hacer este paréntesis. Una cosa es saber lo que va a pasar y otra cosa es empujar a alguien o obligar a alguien a hacerlo. ¿De acuerdo? Y un ejemplo muy, muy práctico y sencillo es, sin que seamos adivinos, ni expertos, ni mucho menos Dios, si hacemos un experimento, si yo pongo brócoli y helado y le digo a los niños, ¿qué queréis? ¿Sabemos qué van a elegir? Claro, el brócoli, ¿no? No, lo sabemos. Yo creo que, a ver, alguna excepción habrá, como siempre, pero en general sabemos que van a coger helado, sobre todo si la otra opción es el brócoli. Entonces, no es que yo les esté empujando, impulsando a hacerlo, sino que sabemos. Y en este caso, cuanto más nuestro Dios, que lo conoce todo. Hace tiempo escuché sobre un ejemplo, le llamaban como un muro, como si fuera un gran mural, y yo estoy aquí y alguien está a pocos centímetros del muro y va mirando el mural, pero muy de cerca. Entonces esa persona que está muy de cerca
no conoce cómo termina ese mural. ¿Me explico? Pero alguien que está lejano y tiene una perspectiva más amplia, dice esto va a terminar de cierta manera, porque lo está mirando. Y la persona que está ahí cerca no lo sabe. Entonces le dice, tú vas a hacer esto o va a pasar esto. Pero no es que esté influenciando en esta persona, simplemente sabe porque lo ha visto. Y es lo que pasa con nuestro Dios, que conoce todas las cosas, pero en ninguna manera nos obliga a hacerlo. Nadie podrá presentarse delante de Él y decir, yo hice lo que hice o pequé y viví desenfrenadamente y rebeldemente porque así tú lo quisiste. No, nadie podrá exponer esto delante. Y si queréis, como en su momento Job quería una, ¿cómo se llama esta cuestión judicial, jurídica de debate con Dios? ¿Tiene su nombre? ¿Una qué? Como un careo, sí. Y Dios llega el momento en que le responde a Job, ¿quieres hablar conmigo? Venga, respóndeme estas preguntas. Y Job se ve confrontado y tiene que reconocer que estaba equivocado. Así que, hermanos, Dios sabe lo que hemos hecho, lo sabe muy bien, también sabe lo que haremos y quiere salvarnos, porque sabe que lo que hemos hecho, en general, en un resumen, hemos pecado y que nuestra naturaleza es pecaminosa y quiere que no siga por ese camino. Tercer punto de esta primera parte, dice que Jesús fue conmovido acerca de todo esto. Esto es muy interesante porque cuando alguien nos toma por sorpresa, es más fácil que seamos precisamente sorprendidos. Pero imaginaros que Jesús fue conmovido de tal manera en espíritu, aún sabiendo lo que iba a pasar. O sea, cuán fuerte, cuán grande era esto, que él ya sabía lo que venía y aún así le impacta en sobremanera. ¿Por qué creéis que le impacta de tal forma al Señor? No sé, puede haber muchas respuestas, pero yo creo que la principal es porque le amaba. Amaba a Judas. ¿Os cuesta creer que Jesús amaba a Judas? No. Dice un versículo que leímos, el 13:1, si no me equivoco, dice, a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin. Y esto, a los suyos hasta el fin, incluía a Judas. Y por eso Jesús hasta el fin amó también a Judas. Y por eso insistía y estaba allí tras de él de tal manera que se arrepintiera de lo que iba a hacer. O incluso que se arrepintiera de lo que ya había hecho. Porque otras veces lo hemos dicho, Judas pudo haber vendido a Jesús, Judas pudo haber traicionado a Jesús y luego pudo ir y arrepentirse y ¿qué? Y ser salvo. Se arrepentía y era perdonado como lo hizo en su momento Pedro. La frase es muy fuerte, versículo 21, uno de vosotros me va a entregar. Wow. Fijaros, ya si fuera entre nosotros en una reunión, uno de los que está aquí, o dos, tres o más, me va a entregar. Ya sería confrontante. Pero imaginaros ese círculo íntimo y el que está hablando es Jesús, el Maestro, el Señor, la luz del mundo, el que había dicho a Lázaro, sal fuera, el que había hecho grandes maravillas y con todo, dice, uno de vosotros me va a entregar. El término que se utiliza aquí, la palabra utilizada para conmovió, es el verbo tarazo, que además de conmover significa agitar o turbar. Puede decirse que Jesús se perturbó, se angustió e incluso se afligió en espíritu. Fue algo muy duro, que uno que él amaba le iba a entregar para ser crucificado. No le entregaba para que le dijeran algunas cuantas cosas, sino para muerte y muerte de cruz. Y esto me lleva a pensar que si el pecado de los nuestros, el pecado de los que amamos, nos conmueve o ya lo tenemos bastante bien asumido. ¿Sabéis lo que quiero decir? A veces hijos, nietos,
hermanos, tíos, padres, etcétera, nos conmueve ese pecado en el sentido como conmovió a Jesús, o lo hemos asumido como no pasa gran cosa, siempre ha sido así, siempre ha hecho lo mismo. Hermanos, Jesús amaba a Judas y le conmovió que éste le iba a entregar. Le dolió, podríamos decir en otras palabras. Entonces, ¿cuánto nos duele a nosotros que nosotros mismos o nuestros seres queridos o seres cercanos y conocidos vivan en pecado, vivan en rebeldía ante el Señor? Vamos a continuar. El traidor y los otros discípulos. Bueno, sin duda vemos que les engañaba, también les podía hacer daño y les traicionaba. Jesús conocía lo que iba a hacer Judas, pero los otros discípulos no lo sabían. Incluso ni siquiera sospechaban. Sabemos que Judas era el tesorero del grupo. ¿Y eso significaba qué? ¿Qué significaba? ¿Qué? Sí, que movía dinero, pero, a ver, a lo mejor mi pregunta está mal formulada. Le tenían confianza, es decir, si tú vas a poner a alguien de tesorero, le tienes confianza. Bueno, el grupo confiaba en Judas. Era el tesorero. Y aún con lo que llegó a decir Jesús, ellos no acababan de entender de que Judas era el que le iba a entregar. Por eso, cuando Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar, ellos dicen, ¿qué está pasando? El versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Imaginar la escena. ¿Qué he hecho? Me he pasado. Vale, lo siento, no sé qué ha pasado. Alguien me ha traicionado. Esto me ha traicionado. Bueno, como decía, los discípulos, imaginaros la escena, ¿no? Mirándose unos a otros, cruzando miradas y decían, y Pedro, como dice el pasaje, le dice a Juan, le dice, oye, tú que estás ahí, que te diga quién es, ¿no? Queremos saber. Bueno, el pasaje no lo dice como Juan, lo dice como el discípulo amado, pero sabemos mediante otros contextos que se refiere a Juan, el mismo que escribe este evangelio. El relato, hay muchos comentarios en este sentido, el relato no nos deja ver si Jesús, cuando él dice, versículo 22, cuando en el versículo 26 dice, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Aquí no sabemos si lo dice en voz alta, si se lo dice a Juan un poco en secreto, y tampoco sabemos si Juan alcanza a decir a los demás lo que pasaba, porque dice el pasaje, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Incluso lo dice, hazlo más pronto. Lo iba a hacer pronto, pues hazlo más pronto. Bueno, no vamos aquí a decir lo dijo en voz alta, no dijo en voz alta. Lo cierto es que ellos no comprendían que Judas era el culpable. Pero quiero, como ya mencioné anteriormente, ir un poco al relato de Mateo, capítulo 26, versículo 25, donde cuando Jesús dice esta frase, uno a uno empieza a decir, seré yo, seré yo, seré yo. Y en el versículo 25, el propio Judas, fijaros qué atrevimiento tiene y dice, ¿seré yo, maestro? ¿Cómo podríamos llamar a esto? Hipocresía, traidor. ¿Sabéis que traidor tiene que ver mucho con hipocresía? Cinismo, ¿perdón? Imagina, él sabía que a lo mejor los demás estaban confundidos, pero él sabía lo que iba a hacer. Claro, y se atreve, ¿no? Quizá para no ser diferente a los demás, como para pasar por lo mismo, ¿seré yo, maestro? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Wow.
no sé por qué la confusión. Si le dice tú lo has dicho. Pero el versículo 28 con todo lo que hemos mencionado, dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Así que la conclusión, cerramos en que con todo lo que pasó, con lo del pan, con lo de tú lo has dicho, el pasaje nos dice que ellos no terminaban de entenderse, de entender por qué Jesús había dicho esto. Es decir, les engañaba. Los discípulos creían, seguían confiando en Judas y no sospechaban de él. Y en este sentido quiero mencionar, y lo sabemos, que el engaño es un arma muy peligrosa del enemigo, ya que podemos ser engañados o incluso engañarnos a nosotros mismos. Eso es lo peor que nos puede pasar. Cuando defendemos algo creyendo que es verdad, y así lo sentimos, según yo lo veo, según yo lo entiendo, es verdad, y lo defiendo. Pero hay un grande peligro, que yo mismo puedo estar engañado. No sé si alguna vez en vuestra experiencia, en vuestra vida, os ha pasado que defendisteis algo creyendo que era verdad y luego con el tiempo habéis descubierto que estabais equivocados. Pero en ese momento para vosotros era verdad y lo habéis defendido como verdad. Pero ya lo dice el Señor que el corazón del hombre es engañoso. Y el enemigo es engañoso. Así que ahí hay una interfaz el enemigo es engañoso y yo tengo una vulnerabilidad a ser engañado. Y es una peligrosa combinación. Porque el enemigo me va a querer engañar. Y si yo soy fácil de engañar, pues evidentemente va a llevarnos al error. En este caso, Judas también, el engaño no va a traer sanidad, va a traer daño, va a traer problemas. Y Judas, intencional o no intencionalmente, estaba engañando o quería engañar al maestro y a los otros discípulos. En realidad no sabemos por qué Jesús no reveló la identidad de Judas. ¿Qué diríais? Si Jesús sabía que Judas era un traidor, ¿por qué no lo reveló más abiertamente? ¿Por qué no incluso lo disciplinó, lo señaló, lo sacó del grupo? ¿Perdón? No crear conflicto. ¿Qué más? Bueno, ciertamente era un poco de no crear problemas, pero también lo que habíamos dicho ya anteriormente, porque Jesús le amaba y le amó hasta el fin y le quería seguir dando esa oportunidad de que no causara problemas, ni él mismo se causara problemas. Dice un comentarista, si Jesús hubiera revelado abiertamente lo que sabía de Judas, es probable que los otros se hubiesen puesto en su contra. Recuerda lo que Pedro le hizo a Malco cuando los soldados fueron a detener a Jesús. No sabemos cómo podía haber reaccionado Pedro y los demás, pero sobre todo Pedro, ¿verdad? Que este va a entregar a Jesús. Yo me encargo, ¿no? Ven Judas, vamos a charlar un poco. Pero, hermanos, no sabemos realmente lo que estaba pensando Judas, pero sí podemos aprender una lección de esto. Actuar egoístamente y pensar en nuestros intereses solamente, debemos pensar en las repercusiones de esas decisiones hacia los demás. Es decir, lo que Judas estaba haciendo dañaba no solo el ministerio de Jesús, no solo a la persona de Jesús que se conmovió, que le dolió, sino también dañaba a los otros discípulos y a todo el grupo que sea Jesús. Es decir, Judas fue muy egoísta, pensó en él, en sus intereses, en sus motivaciones y no le importó poco más lo que pasara con el resto del grupo. Y evidentemente nosotros no podemos actuar de la misma manera, sin empatía, sin pensar egoístamente. Yo decido hacer esto, yo decido dejar de hacer esto, yo decido tal, pensando en mí, en mis intereses. Y es bastante válido que pensemos en nuestros intereses, pero sobre todas las cosas debemos pensar en los intereses del reino. ¿Estáis de acuerdo?
Es decir, los intereses del reino están por encima de mis intereses. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios me revela lo que es mejor para mí, porque yo digo, mis intereses son estos. Y dice el Señor, ya, pero yo te digo que te conviene más esto otro. Por eso debe primar. Y eso siempre va a ser mejor aún sobre nuestros propios intereses, que a veces los tenemos errados. Y así como Judas traicionó a Jesús, pues también traicionó a los otros discípulos. No está de más recordar lo que el diccionario dice sobre lo que es la traición. Dice así, la falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Es quebrantar la fidelidad o la lealtad que debemos guardar. Así que lo que Judas hizo fue muy grave. Pero pongamos atención, porque a veces podemos pensar en un Judas como un personaje muy lejano a nosotros, que poco tiene que ver con nosotros, pero si somos analíticos, puede ser que no tanto. Bueno, ¿cómo debemos actuar ante este peligro? ¿Cómo debemos actuar ante el conocimiento de que existen personas como Judas? ¿Existen personas como Judas hoy? Entonces hay un peligro, ¿no? Si Judas quedó en el pasado y ya está, bueno. Pero no, es una situación actual. Y ante eso, ¿cómo debemos actuar? Os leo lo que dice un comentarista. Dice, hemos de recibir como a Cristo a los que son enviados por Cristo. Aunque algunos, al practicar la hospitalidad, hospedaron ladrones, sin percatarse de ello, también hubo otros que sin saberlo, hospedaron ángeles. Difícil porque nosotros no lo sabemos. Jesús sabía que Judas era un traidor. Nosotros no sabemos, a veces según qué gente no sabemos. Pero, ¿qué toca hacer de nuestra parte? Bueno, lo que creemos que el Señor quiere que hagamos, lo que Jesús haría, y el Señor nos va a proteger y nos va a cuidar. Y que así lo haga, porque estamos viendo engaño, daño, traición. Evidentemente no queremos nada de eso vinculado a la iglesia. No queremos nada de eso vinculado a nuestra familia. No lo deseamos, pero el peligro, el riesgo está allí. Hablemos del tercer punto. Nunca creyó. Eso ya hemos hablado un poco en el capítulo 6, de que Judas no era un creyente. Dice el versículo 27 que después del bocado Satanás entró en él. Evidentemente no hemos de tomar esto como si el pan fuera mágico y dices, mira, al comer el pan, Satanás... No. Simplemente esto no era algo nuevo, no fue algo de momento, sino que Satanás venía, así como Jesús trabajaba con Judas, Satanás trabajaba con Judas e iba ganando terreno, y Judas le iba cediendo más y más terreno. Y aquí es como ese momento crucial donde Judas cede el control completo a Satanás. Y ahora Satanás domina completamente a este hombre. Muy triste, porque estaba la disputa. Jesús, con su amor, con su paciencia, luchaba por Judas, pero Judas decidió entregarse a la oscuridad. Hermanos, el enemigo trabaja así. No va a venir un día el enemigo y va a controlar nuestras vidas, sino poco a poco, de manera sutil, cosas pequeñas, metiendo dudas. A veces escuchamos dudas, pero ¿por qué si Dios esto? ¿Por qué si Dios aquello? Y dudas, y el enemigo va trabajando. Y si no vamos a la palabra que es verdad, si no vamos al Señor, el enemigo va a ir ganando terreno. ¿Y qué va a pasar, hermanos? ¿Qué creéis que sea la meta del enemigo en nuestras vidas? ¿Cuál creéis que sea la meta? Destruir, matar, robar. O sea, no son cosas buenas. Va a empezar de una manera como con Jesús, te voy a dar esto, te voy a dar aquello, mira, posesiones, poder, lo que tú quieras carnalmente
hablando, materialmente hablando, pero al final es destrucción, hermanos. Así que no andemos con jugueteos con el enemigo, tampoco lo subestimemos. No pensemos que Satanás, yo lo tengo bajo control, yo soy muy espiritual y Satanás no tiene nada que hacer conmigo, hermanos. No fanfarronemos con el enemigo. A veces podemos sentirnos muy espirituales y podemos menospreciar, incluso desafiar. No hagamos eso, hermanos. Aboquémonos a lo que el Señor pide que hagamos. Hay muchas formas de desestimar, hay muchas formas también de no hacer caso a las advertencias de Dios. Y cuando pasaba por esta parte, yo pensaba en temas, por ejemplo, el yugo desigual. Hermanos, es una advertencia de Dios, muy clara, muy contundente. ¿Y qué pasa? Muchas veces, aún en un contexto de iglesia, ¿qué hacemos? Lo desestimamos, ¿de acuerdo? Bueno, ya el Señor dirá, ya el Señor proveerá. El Señor puede hacer grandes cosas. Sí, el Señor puede hacer grandes cosas, hace grandes cosas. Pero si el Señor me ha dicho que eso no, entonces ¿cuál es mi conclusión? ¿O cuál debe ser? Que no, que no. Y si yo lo hice, no por eso está bien. Si yo lo hice, estaba mal. Y si lo hizo fulano, estaba mal. Eso no debe ser un ejemplo de que está bien. No, el Señor dice que está mal y está mal. Hermanos, hemos dicho que Judas no creía. Nosotros hemos de creer. Y esto debe también manifestarse, porque hemos de creer a la manera de Dios. Aquí tengo una lista pequeña de cómo podemos darnos cuenta de que hemos creído a la manera de Dios. Pensando en la letra A, nunca creyó, que nosotros sí creamos y creamos a la manera de Dios. Mateo 3, 7 al 8 nos habla de frutos de arrepentimiento. Hermanos, ¿hay frutos de arrepentimiento en nuestras vidas? Esta mañana se estudió que cuando Dios le dijo a Moisés, id a la tierra, pero yo no iré con vosotros. Y cuando el pueblo supo esto, ¿qué hizo? ¿Alguien recuerda? Se pusieron de luto. Fue una desgracia. ¿Cómo? El Señor no va a venir con nosotros. Hubo arrepentimiento, hubo reconocimiento de pecado. Hermanos, debemos de manera natural tener frutos de arrepentimiento. Si yo creo en el Señor, me debo arrepentir para con Él y me debo de arrepentir para con quién más. ¿Para con quién más? Con mi prójimo. Esos son frutos de arrepentimiento y esto es fruto del Espíritu, esto es fruto de que creo en Dios. Mateo 3, 7, 8. Luego está el fruto de buenas obras, Colosenses 1, 10. Está el fruto de labios, Hebreos 13, 15. Frutos de justicia, Filipenses 1, 9 al 11. Y también el conocido fruto del Espíritu de Gálatas 5. Hermanos, dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Si todo esto es parte del fruto que hay en nuestra vida, podemos decir, creo, por gracia, creo en el Señor Jesucristo y creo a la manera que Él quiere que yo crea. Y volviendo a lo del engaño, muchas veces creemos, pero a nuestra manera. Creemos conforme el enemigo nos hace pensar que somos creyentes, ¿me entendéis? Es donde viene el engaño. Tú eres un creyente, tú eres un cristianazo. Vamos, tú eres súper espiritual y nos está engañando. Por eso el Señor nos dice, mira, hazte este test. Frutos de justicia, frutos de labios, fruto de arrepentimiento, fruto del Espíritu. Hazte el test y dirás, Señor, gracias, porque tú has cambiado mi vida y estos frutos pueden verse en mi vida. Y si estos frutos no se ven, hermanos, es posible que estemos engañados. ¿Estáis de acuerdo o no? Porque así como dice el fruto del Espíritu, también dice los frutos de la carne, que también puede servir para el mismo examen, para el mismo test. Y aunque no nos guste examinarnos,
el Señor dice en repetidas ocasiones que nos examinemos. Hemos de examinarnos si estamos en la fe. Más vale ahora examinarme y decir, uy, creo que necesito más del Señor, a que un día delante del Señor me diga, no te conozco, pero Señor, si yo iba todos los domingos a la iglesia. Judas se apresuró a lo malo, versículo 27. Pero fijaros, en el Mateo 26, 24, que es un pasaje paralelo a lo que estamos leyendo en Juan, dice que Jesús dijo en esta misma cena, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. ¿Y esto detuvo a Judas? Yo creo que a más de uno nos debería haber detenido, ¿no? Bueno le fuera al tal no haber nacido. Pero Judas no se detuvo. Judas continuó. Judas estaba bajo el control de Satanás. Por más que Jesús le hizo ver las consecuencias, él consiguió. No sé si conocéis esa expresión que dice a mal paso darle prisa. ¿No? ¿Nunca la habéis escuchado? Es como si voy a hacer algo malo, pues lo hago pronto y ya pasa más rápido. No estoy luchando mentalmente con esto. Quizá en alguna ocasión lo hemos hecho, pero yo creo que la conclusión es sencilla, no lo hagamos. No lo hagamos más. No porque lo hagamos más pronto será menos malo, ¿sabéis? No porque Judas se apresuró a hacerlo, bueno, ahora mira, tiene menos castigo, no. Lo que hizo estaba mal, lo hiciera pronto o no lo hiciera pronto. Bueno, es interesante cómo termina nuestro pasaje en el versículo 30. Dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Salió a las tinieblas, salió a la oscuridad, cuando Jesús, que es la luz del mundo, estaba allí. Entonces, es esa manera simbólica, metafórica, de apartarse de la luz y salir a la oscuridad. Representa cómo él dejaba ahora el control a Satanás de su vida y se alejaba más del Señor. Hay algo que leí que me pareció muy interesante, porque se nos da un poco de contexto, ¿no? Hacía frío cuando el Señor es arrestado y es juzgado, dice que se calentaban al fuego porque hacía frío. No eran las mejores condiciones para estar en el exterior, pero eso no le importó a Judas. Él salió, él tenía que hacer lo que tenía que hacer. Aunque hiciese frío, aunque fuese de noche, a lo mejor estaban cansados, él se apresuró, fue diligente. Y al respecto, fijaros lo que dice un comentarista. Deberíamos avergonzarnos de nuestra pereza y cobardía en el servicio de Cristo cuando los seguidores del diablo son tan diligentes y atrevidos en su servicio. Algo no está bien cuando los servidores del diablo son más fieles y diligentes que los siervos del Dios vivo. ¿No os parece? Imaginaros, los servidores del diablo son más fieles, más diligentes, más comprometidos que los hijos de Dios, que los siervos del Dios vivo. Algo no está bien. No sé si alguien dice que eso esté bien o que sea normal. No es normal, no está bien. Un servidor del diablo es más fiel y más diligente que yo. Vamos a ir a las conclusiones, hermanos. La palabra de Dios se cumple. Jesús, en las palabras que hemos leído, estaba haciendo referencia a un salmo, el Salmo 41:9. Dice el versículo 18 de Juan 13, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Bueno, históricamente muchos coinciden en que David, quien escribió este salmo, se refería a Ahitofel, quien en la revuelta o en la rebelión de Absalón, su hijo, se rebeló contra David. Y este hombre era alguien que comía con David a su mesa de su pan,
y le traicionó. Y David se refería a esto, pero esto apuntaba a una profecía más adelante que se cumpliría con Judas. Para esta cultura oriental, el compartir la mesa era algo muy importante. Y que un invitado, alguien que hubiese compartido la mesa y el pan contigo, era prácticamente inimaginable que te traicionara. ¿Sabéis? A lo mejor se podía esperar de otra persona, pero alguien que ha estado conmigo a mi mesa y ha probado de mi pan, no, es que no cabe en esa cultura, en esa mentalidad, no podía ser. Y sin embargo, Judas sí que pudo. La palabra se cumple, Jesús conocía las Escrituras y nosotros también debemos conocerlas. Jesús hizo algo muy importante, relacionó la traición de Judas con la palabra de Dios. ¿Por qué? Hace rato veíamos que Judas podía hacer daño a los discípulos. Si los discípulos al final se enteraban que Judas les había engañado a ellos, pero que además habían engañado a Jesús, ¿qué podía pasar con ellos? ¿Qué podía pasar con su fe? Les iba a afectar. Bueno, si este es el Mesías, si este es el Señor, ¿cómo es posible? Nos ha tomado a todos por sorpresa. Pero Jesús dijo, no. Esto va a suceder y yo lo sé. Y quería que el hecho de que Él sabía esto les fortaleciera su fe. Dice, para que cuando esto suceda, creáis que yo soy, versículo 19. Así que, hermanos, si la palabra de Dios se cumple, y se cumple, es importante que sepamos qué dice. Y muy importante es que cuando suceda, dice el Señor, versículo 19, creáis que yo soy. Lo que el Señor quiere es que creamos, lo que dijimos hace rato, que creamos a su manera. Quiero que vosotros creáis que yo soy. Hermanos, y os menciono rápidamente una de las cosas que dice la palabra de Dios, la cual se cumple. Todos hemos pecado. Hemos hablado de que el corazón del hombre es engañoso por naturaleza. También está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hermanos, esto se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Dice Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hermanos, ¿esto se ha de cumplir? Sí, se ha de cumplir. En el tiempo que Dios lo determine, se ha de cumplir. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él o sobre ella. Hermanos, ¿esto también se cumple? Sí, como toda la Escritura. Así que si rehúsas creer en el Hijo, no verás la vida. ¿Y es algo que Dios desea? No. ¿Es algo que Dios te está empujando a hacer? No. Es algo que tú decides aceptar o rechazar. Y hoy es el tiempo aceptable. Decides, dice el texto, por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué se escribirá en la página de hoy? ¿Se escribirá que rechazaste una vez más? ¿O se escribirá que de una vez por todas cediste el control al Señor? Y es muy fuerte, hermanos. Pero si no cedemos el control al Señor, ¿a quién se lo cedemos? A Satanás. Y alguno diría, pero ¿qué dices? ¿Yo, controlado por Satanás? De ninguna manera. Vale. No me creas a mí, créele al Señor. El Señor dice que así es. Y si el Señor dice que así es, me guste o no me guste, así es. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Podríamos sacar muchos textos muy interesantes, muy importantes, pero quedémonos, la palabra de Dios
se cumple, tan cerca y tan lejos. Número 2, he dicho ya que es de llamar la atención cómo Judas caminó con el Señor, le escuchó, le vio hacer y decir todo lo que Jesús hacía, lo cual no es poca cosa. Pero Judas no creyó, estaba tan cerca y tan lejos. Dice el versículo 20 de nuestro pasaje en Juan 13, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero yo leí este versículo en sentido inverso y lo podía parafrasear de la siguiente manera: si no recibimos al que Él envía, no le recibimos a Él, y por tanto no recibimos al que le envió, es decir, a Dios. Hermanos, ¿nos puede pasar lo mismo? ¿Nos puede pasar lo mismo que a Judas? Yo creo que sí. El peligro está allí, porque el engañador está allí. El que tomó control de Judas quiere tomar control de nosotros. Entonces, no podemos pensar, bueno, claro, podemos tener esa certidumbre, yo soy del Señor, y claro, es maravilloso, pero que no juguetemos, que no nos confiemos y que no pensemos que no podemos ser engañados. Finalmente terminamos, seré yo, maestro, y claro, quisiera pasar más tiempo en esto, pero el tiempo nos ha ganado, o me ha ganado, mejor dicho, porque a vosotros no, a mí. Claro, cuando escuchamos de culpables, cuando escuchamos de traición, ¿qué pensamos? ¿Pensamos en nosotros o en los demás? Claro, traición, indisciplina, no, seguramente los demás, yo no. Pero pregunto, hermanos, ¿hemos sido traidores en alguna ocasión? Fijaros, estas son de las preguntas que no nos gustan. ¿Hemos sido traidores alguna vez? Yo os cuento un relato, que alguna vez fui traidor, bueno, muchas seguramente, pero hace mucho tiempo, no sé, tendría unos 13, 14 años, y hubo una carrera, una competencia en bicicletas, pero era muy pequeñita, que solo éramos 3 competidores. y uno era muy pequeño, yo tenía una bicicleta de esas pequeñas, y otro, que era de mi edad, tenía una bicicleta de montaña, con cambios de velocidades. Claro, él era el favorito. Entonces, iniciamos y yo no le podía aguantar el paso. El más pequeño se quedó desde un principio. Y entonces llegó un momento que le dije, mira, le dije a este chico, se llama Misael, digo, vámonos a este paso, yo voy atrás de ti, tú eres primero y ya está. Porque no aguantaba el paso. Entonces no recuerdo cuántas vueltas y ese fue el trato, ¿no? Ahí. Y dimos todas las vueltas. Y en la última vuelta me vino una idea. Y en la última curva, él se abre un poco. ¿Y qué creéis que hice yo? Me metí y le gané. Técnicamente fue una traición. A ver, no es, dijéramos, nada grave, pero hice algo que no debía hacer. Pero pienso en cuán expuestos o cuán vulnerables somos a que nos pase lo de Judas. O que nos esté pasando lo de Judas, que Judas estaba engañado, que Judas estaba en tinieblas. Pero no dejemos de pensar en todo lo que tiene que ver con la traición, conmover al Señor, dañar a los demás y ser controlado por el enemigo. Y claro, nosotros, nadie quiere tener nada que ver con la traición. Que sea algo que rechacemos y que no querramos que sea parte de nuestra vida. Otra pregunta de estas que no nos gustan. ¿Suele haber traición en las iglesias? ¿He sido parte de esto? Recordemos la definición: quebrantarle la lealtad o la confianza de alguien es traición. Fijaros, todos aquellos que nos excluyamos del servicio de amor somos traidores por definición. ¿Qué quiero decir con esto? Los primeros versículos del capítulo 13, Jesús dio una grande lección sobre ¿qué? Sobre el servicio. Y dijo, ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, ¿qué? Vosotros, o sea, nos está delegando, nos está comisionando y espera de nosotros un servicio tal
como el que Él hizo. Y cuando nosotros nos excluimos de ese servicio de amor, cuando nosotros nos excluimos de servir a los demás, de amar a los demás, hermanos, por definición, ¿qué nos estamos convirtiendo? Traidores. Estamos quebrantando, violando y fallando la confianza que Jesús ha tenido en nosotros. Por eso decía un poco por definición. Hermanos, podemos quedarnos pensando qué hizo Jesús ante la traición. Al final, qué sabía Judas, qué hizo, pero quiero que nos quedemos en qué haremos nosotros. ¿Seré parte del problema? ¿Puedo ser parte de la solución? Hermanos, entendamos la parte que nos toca hacer y hagámosla. Y que el Señor dirija nuestras vidas y que el Señor dirija a su iglesia. Que el Señor los bendiga.